El Señor les bendiga una vez más, mis hermanos, en esta mañana. Bienvenidos todos a la casa de Dios, especialmente si usted nos está visitando por primera vez. Y como siempre, echamos de menos algunos, ¿verdad? Ya nos quedan un par de fines de semana nada más, yo creo, para que volvamos a la regularidad de la vida de la iglesia, porque ya terminará el verano y, bueno, no se va a acabar el calor, ¿eh? Pero terminará el tiempo de vacaciones escolares y ya todo el mundo estará más de regreso, ¿verdad? Esta semana, pues vamos a tener una semana regular, así que aquí están los anuncios. Eso quiere decir que el martes se va a reunir el ministerio de DEN, Ministerio de Jóvenes Adultos. El miércoles estaremos con los hermanos acá en el tiempo del estudio bíblico y oración. Estamos estudiando el libro de Josué. Este jueves corresponde el tiempo de las mujeres a las 7:30 de la noche. El día viernes estamos con los hermanos allá en Los Robles a las 4 de la tarde, de 4 a 5, y luego en la noche acaba el tiempo con los jóvenes a las 7:30 y el tiempo también de padres que oran por sus hijos a las 8 de la noche allí en la carpa, ¿verdad? Estamos disfrutando mucho de ese tiempo. Este fin de semana pues vamos a tener el sábado un picnic de verano en el Tropical Park y esto va a ser para el Ministerio de Jóvenes, pero estamos diciéndole a los padres de los jóvenes, ¿verdad? También que se puedan sumar. Si usted tiene un hijo que viene al Ministerio de Jóvenes que asiste, pues por favor súmese usted también, ¿verdad? A este tiempo y apoyemos a nuestros jóvenes. Y ya ustedes saben, vamos a aportar todos alguna cosita, llevar alguna cosita para poder compartir allí, vamos a preparar juegos y tendremos algo para celebrar con ellos el final ya de las vacaciones. Va a ser el próximo sábado a las 4 de la tarde en el Tropical Park. Cualquier cosa usted me puede ver a mí o puede ver al pastor de jóvenes también para ayudarnos a preparar ese tiempo. Y el próximo domingo pues tendremos nuestros servicios regulares, ¿verdad? A las 10 de la mañana nuestro servicio de adoración en español y luego a las 12 del mediodía pues tendremos también nuestro servicio de adoración en inglés y por supuesto las respectivas clases de escuela dominical. Próximo domingo a las 5 de la tarde tendremos junta administrativa para todos los miembros. Nuestra junta correspondía, ¿verdad?, el mes pasado, pero no la pudimos hacer por causa de que la iglesia tuvo que hacer un cambio hacia una compañía de payroll y hemos tenido que estar actualizando ahora el sistema de ellos con el sistema nuestro para, ustedes saben todas estas cosas de la tecnología, ¿verdad?, para que se lleven y gracias a Dios ya todo se pudo hacer y ya se pudieron extraer todos los reportes de finanzas y demás. Así que el próximo domingo a las 5 de la tarde tendremos esa junta administrativa. Y un último anuncio que quiero dar a la iglesia es sobre la honra fúnebre de nuestra hermana Esther León. Como tal, no hubo un servicio fúnebre, o sea, no hubo una casa fúnebre, pero mañana va a ser su sepelio y ahí tienen la dirección, ¿verdad? Va a ser en este cementerio, es el Day South, que está aquí en la 117 Avenida. Y va a ser, vamos a tener un pequeño servicio de 11:30 a 12 pasado meridiano. Así que los hermanos que nos quieran acompañar son bienvenidos, así nos lo ha dicho también pues la familia y continuamos orando, ¿verdad?, por estos hermanos para que Dios traiga paz a su corazón y consuelo en este tiempo, ¿verdad?, de pérdida. Y esos son todos los anuncios que tenía para la iglesia en este día. Vamos a compartir la palabra del Señor en esta mañana y le he titulado a mi sermón hoy una advertencia desde el mismo infierno. Parece un poco tenebroso, ¿verdad?, el título ese. Pero deberíamos de tener miedo, sí. Sí, es para mañana lunes. Decía 8. I'm sorry. Es mañana lunes. Mañana lunes, que quede claro. Y corregimos el anuncio, ¿verdad? De todas formas lo subiremos a las redes sociales, pero es mañana lunes 11:30, ¿verdad? Les decía, ¿verdad? El título parece un poco tenebroso, pero en realidad deberíamos de tener cierto temor por el infierno. No se predica mucho a veces acerca del infierno, nos encanta hablar de cosas positivas, nos encanta hablar del cielo, de las calles de oro, del mar de cristal, nos encanta oír de todo eso, ¿verdad? De la adoración angelical.
¿Y a quién le gusta oír de las llamas del infierno? La gente rechaza, ¿verdad?, bastante ese mensaje. Y estamos frente a un pasaje que es nuestra lectura devocional que todos hemos escuchado muchísimas veces. Este relato de el rico y Lázaro, ¿verdad? Y seguro usted ha oído muchos sermones y enseñanzas acerca de este pasaje. Pero yo quiero invitarle en esta mañana que una vez más nos aproximemos a este texto, porque yo creo que hay mucho que podemos aprender de esta historia, ¿verdad? Y lo primero que yo quiero llamar la atención sobre usted en esta mañana es que esta es una historia que cuenta ¿quién? Jesús. Es Jesús el que cuenta esta historia. Miren, nosotros sabemos que toda la Escritura es inspirada por Dios. Pero este texto, además de ser inspirado por Dios, tiene la particularidad de que el que enseñó sobre estos puntos fue directamente el Señor Jesús. Y esta historia del rico y Lázaro nos habla muchísimo acerca de la eternidad. Y si alguien sabe de la eternidad, si alguien sabe verdaderamente y tiene información de primera mano de qué cosa es el cielo y de qué cosa es el infierno, ¿saben quién es? El Señor Jesús. Por tanto, todo lo que podamos aprender de esta parábola, perdón, de este texto, no vamos a decir parábola, de este texto, es información de primera mano. Lo primero que yo quiero resaltar, si volvemos allí a la lectura devocional, es que este Lázaro del relato es el famoso San Lázaro, y lo voy a decir bien grande, ídolo que adora mucha gente, especialmente mis coterráneos cubanos. Adoran grandemente a San Lázaro. Y sin ánimos de ofender a nadie, porque yo no estoy aquí para ofender a nadie, yo estoy aquí para compartir lo que enseña con claridad la palabra de Dios. Yo invito a que todo el mundo sea objetivo en cuanto a el acercarse a la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque nosotros ni tan siquiera tenemos una evidencia de que este Lázaro de este relato fue un personaje que existió en la vida real. Si usted me habla de Timoteo, si usted me habla de Pablo, si usted me habla de Filemón, si usted me habla de Epafras, si usted me habla de cualquier cantidad de personajes que encontramos en la Biblia, nosotros tenemos certeza de que fueron personas que vivieron, que fueron personas que existieron. Pero este Lázaro es el personaje de un relato de Jesús. Ojo, no tenemos evidencia de que haya existido este Lázaro. Este no es el Lázaro de Betania, que era hermano de Marta y María, ¿verdad? Miren cómo comienza esta historia que cuenta Jesús. Dice, había un hombre rico. Y si va al versículo 20, dice, hablando del Lázaro, había también un mendigo. Es como el que empieza a hacer un relato y dice, había una vez. Y el había una vez, usted no sabe si es una historia, es un relato. Y lo digo para que alguno que quizás me esté oyendo tenga cuidado dónde está poniendo su fe. Porque esto es un ídolo creado por el hombre. Y lo digo con todo el respeto del mundo. Lo segundo que yo quiero que entendamos es el contexto donde se da esta enseñanza dentro del Evangelio de Lucas. Porque si usted mira los capítulos que preceden al capítulo 16 y mira los que le siguen, usted se va a dar cuenta que Lucas viene hablándonos de una gran cantidad de parábolas y de enseñanzas que Jesús está dándole a sus discípulos. Está enseñando Jesús. Así que su audiencia es mayormente una audiencia judía, con una mentalidad, ¿dónde? En el judaísmo, con creencias del judaísmo. Pero también dentro de estos que escuchan, hay muchos, dice Lucas, que son fariseos.
Y el fariseo tiene su propia teología, ¿verdad? Y ha promovido dentro del judío una manera no solo de creer, sino de vivir bajo una perspectiva distorsionada de Dios y de los preceptos de Dios. Cuando usted escucha o usted lee en los evangelios, va a ver que Jesús muchas veces dijo, ustedes leyeron que está escrito, ¿verdad? O se les ha enseñado esto, pero yo os digo, y hace una corrección porque había toda una distorsión acerca de los preceptos de Dios y acerca de la manera en que la gente querían vivir los preceptos de Dios, cómo ellos están creyendo en Dios. Y es curioso que en este relato se habla de un hombre rico. Y debemos entender y debemos recordar que en la mentalidad judía de los tiempos de Jesús, la riqueza es una señal ¿de qué? Es una señal de bendición, es una señal del favor de Dios. Por tanto, la idea de que un rico vaya al infierno, como que eso no cuadra mucho, ¿verdad? En la mentalidad del judaísmo, ¿verdad? Esto va a chocar directamente con muchos de los que están escuchando. Es más, si usted mira rápidamente el contexto del mismo capítulo 16, comienza, ¿verdad?, con la parábola del mayordomo infiel, un hombre que le era infiel a su amo. Y en esta parábola, Jesús enseña sobre las riquezas y Lucas anota claramente al final de la parábola las conclusiones y las reacciones de algunos a las enseñanzas de Jesús. Miren ahí en Lucas 16, los versículos 13 y 14. Después que Jesús cuenta esta parábola, y recuerden, todo el que está oyendo es judío, tiene una mentalidad judía, y dentro de eso hay fariseos. Y llega Jesús al final de la parábola y dice esto: ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Y después concluye diciendo, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Miren, esto es, literalmente lo voy a decir, esto es una patada al hígado para algunas de estas personas que están escuchando a Jesús. Y lo dice el siguiente verso. Y dice, y oían también todas estas cosas, ¿quiénes? Los fariseos, que eran, ¿qué? Avaros. Y se burlaban ¿de quién? Se burlaban de Jesús. Mira lo que está diciendo. Que no se puede amar a Dios y a las riquezas. Vamos, si la riqueza es una señal de la bendición de Dios, de la prosperidad de Dios, de la aceptación de Dios. Y Lucas nos dice claramente que estos fariseos eran avaros. Había codicia en su corazón por el dinero y por la riqueza. Y la palabra de Jesús no encuentra cabida en aquellas personas y se burlaban de él. Y luego sigue este relato entonces del rico y Lázaro. Lucas nota, ¿verdad?, esto. No se puede servir a dos señores. No puede servir a Dios y a las riquezas. Y ellos pretendían hacer las dos cosas, ¿verdad? Las dos cosas. Pero además de eso, estos fariseos creían y confiaban en el hecho de ser hijos de Abraham por descendencia física, ¿verdad? Somos descendientes ¿de quién? De Abraham, y tenemos todos los derechos. En muchas ocasiones, en los diálogos que Jesús tuvo con los fariseos, ellos usaban siempre este argumento. Miren, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 33. Le respondieron esto a Jesús: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Porque Jesús les había dicho, si el Hijo os libertare, serán verdaderamente libres. Luego en el verso 39 de ese mismo capítulo dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham,
las obras de Abraham haríais. Pero ellos están hablando de ser hijos de Abraham en un sentido físico y piensan que por eso tienen todos los derechos. Así que la idea de un rico en el infierno es una idea que no les cuadra a ellos en su cabeza. Entendamos el contexto para poder entonces entender el relato de lo que nos va a decir Jesús. Abraham es una figura central en el judaísmo por ser padre de generaciones y por ser el receptor ¿de qué? De la promesa. De una tierra y de una descendencia. Solo que ellos la limitan para ellos nada más. Pero la mente de Dios era para todo el mundo. ¿Verdad? Abraham fue llamado amigo de Dios y eso simboliza comunión con Dios. Por lo que el concepto que vamos a encontrar en este relato de el seno de Abraham representa estar en la presencia de Dios, en cercanía con Dios, es proximidad a lo divino. La palabra griega que se usa en este relato es la palabra kolpos y significa junto a Abraham, al lado de Abraham, en los brazos de Abraham. Así que cuando leamos ahora en este relato el seno de Abraham, ya ustedes saben cuál es la mentalidad judía de qué cosa es el seno de Abraham. Significa proximidad a Dios, comunión con Dios, en la presencia de Dios, descanso, paz, consuelo. Esa es la mentalidad en el judaísmo. Así que en este relato Jesús nos presenta dos personajes que están en extremo opuesto desde el punto de vista humano y desde el punto de vista social. Vamos allí al verso 19. Y aquí Jesús introduce el primer personaje de su relato. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. ¡Wow! Yo quiero que ustedes entiendan las palabras de Jesús, porque la intención de Jesús en este relato y entre estos dos personajes es poner que hay realmente un abismo, son polos extremadamente diferentes, extremos, opuestos completos, ¿verdad? Miren, decir ya que un hombre es rico es decir bastante. Había un hombre rico. Todo el mundo puede entender eso. Pero Jesús quiere que tú sepas que no es un hombre rico cualquiera, es un hombre muy rico. Muy, muy rico. Al punto que dice que se vestía con púrpura y lino fino. Se los voy a traducir al lenguaje actual. Eso quiere decir que el closet de este hombre era de Armani, Louis Vuitton, Gucci, Prada, Dolce & Gabbana. ¿Están entendiendo? Hablar de púrpura y lino fino decía que este hombre se vestía con lo que no se podía vestir nadie. Pero además este hombre dice, hacía cada día banquete con esplendidez. Y yo quiero que usted note algo, ¿verdad? Mire, una persona con una buena posición, una persona rica, eventualmente podía hacer un banquete. Pero este hombre es tan rico que hace banquete cada día. No es que viene el cumpleaños mío y vamos a hacer un banquete. No es que vamos a celebrar el Día de las Madres. No se celebraba, ¿verdad? Pero bueno, no es que hay un motivo y un día hacemos un banquete. Hacía banquete cada día. Y cuando usted oye la palabra banquete, ¿qué le viene a usted a la mente? Mucha comida, buffet. Pero Jesús todavía quiere resaltar esto mucho más y dice que hacía banquete con esplendidez. Así que lo que quiere decir Jesús era que era un súper exceso de comida. Cada día. Así que este tipo tenía mucha plata. Muy, muy, muy rico. Y si aplicamos el concepto del judaísmo, entonces este hombre, vaya, tenía que ser que Dios lo tenía en una estima tremenda, ¿verdad? Para permitirle tamaña bendición. Por otro lado,
en el versículo 20 Jesús introduce su segundo personaje, un mendigo llamado Lázaro. Dice, está bien, había un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Verso 21. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Ahora vamos a pensar en este segundo personaje, ¿verdad? La palabra mendigo viene de una palabra griega, pontojos, y significa mendicidad absoluta y pública, pobreza extrema, pobre en extremo, pero además público, o sea, expuesto a todo lo que pudiera decirse el vituperio, la pena, la vergüenza de una pobreza extrema. Para colmo, este mendigo se llama, perdón que tengo dos Lázaros aquí hoy, no sé si habrá otro más, por lo menos dos yo puedo identificar, ¿verdad? Se llamaba Lázaro, y Lázaro tiene su raíz en un nombre hebreo, y todos los que están escuchando, fíjense, qué interesante que Jesús del rico no nos dice nombre. ¿Se dio cuenta que no sabemos el nombre del rico? Pero Jesús sí da el nombre del mendigo. Se llama Lázaro. Y todos los judíos y los fariseos que están allí pueden identificar la raíz de ese nombre. Viene del nombre hebreo Eleazar, que tiene un prefijo el, que quiere decir Dios, y azar, que quiere decir ayuda. Así que el nombre de Eleazar o el nombre de Lázaro significa ayudado por Dios. O Dios lo ha ayudado. Y uno diría, uff, qué contraste, ¿verdad? ¿Puede pensar usted cómo estaban esos fariseos que están escuchando a Jesús? Créanme que la mente está que les estalla. Un mendigo que se llama Eleazar, ayudado por Dios. Con esa condición, por favor, ¿verdad? Era un mendigo público, estaba, dice, echado a la puerta del rico, y si esto les parece poco, dice que estaba enfermo, que estaba lleno de ¿qué? De llagas, de úlceras en su piel, y todo el mundo sabe y entiende lo que son estas llagas. Es una enfermedad que se llama lepra. Y de acuerdo a la ley, el leproso es declarado, ¿qué cosa? Inmundo. Así que Eleazar o Lázaro, que es un mendigo en pobreza extrema, además es un hombre que es inmundo. Y dice el texto que deseaba saciarse, ¿verdad? De las migajas. Ansiaba. Que se saciara era otra cosa. El texto no dice que le daban. Dicen que él deseaba. Miren, la palabra migajas nos deja saber que lo que Lázaro aspiraba era a los desperdicios de lo que la gente dejaba. No era la... Miren, en un banquete con esplendidez siempre quedan cosas que ni se tocaron. No era que Lázaro estaba aspirando, ay, mira, de lo que sobró, de lo que nadie comió, me podrán dar algo. No, no. Lázaro ansiaba comer las migajas, quiere decir los desperdicios, el huesito que dejó la migajita de pan que cayó, lo que dejó otro. Lo que dejó otro. Y por cierto, para los cubanos, Lázaro no era un mendigo disfrazado, como dijo la ministra de Cuba, ¿verdad? Nadie vaya a pensarlo. Sí, que allá dicen que ya no hay mendigos tampoco en Cuba. Pero esto es lo que ansiaba este hombre. Y si todavía eso nos parece poco, dice el texto que los perros venían y lamían sus llagas. El perro también es un animal inmundo en el judaísmo. Así que trate usted de imaginar esta escena. Nosotros en un banquete, y algunos de nosotros dirían, yo tendría el estómago revuelto, dándonos aquí un banquetazo con esplendidez. Y este tipo inmundo sentado aquí encima de eso lleno de llagas y tener que ver animales inmundos que le están pasando la lengua por sus llagas.
Por eso el famoso ídolo de San Lázaro, usted lo ve con muletas y los perros y toda esa historia, ¿verdad? Sale toda esta historia. Mucha imaginación, ¿verdad?, de la gente. Pero entendamos el gran contraste, ¿verdad?, que está estableciendo Jesús. Trate de imaginar esa escena. Pero de pronto viene un gran cambio. Hay un cambio inesperado en este relato. Versículos 22 y 23. Y presta atención, ¿eh? Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Ya hablé qué cosa es el seno de Abraham, ¿verdad? Fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. Verso 23. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Miren, ahora Jesús introduce algo que yo siempre digo, pone a todos los hombres en el mismo renglón. ¿Saben qué cosa es? La muerte, que nos va a llegar a todos, ¿verdad? Salomón dice en el libro de Eclesiastés que el mismo acontecimiento le sucede al pobre y al rico. No piense que el rico no se va a morir y su dinero no lo va a salvar. Y el pobre también morirá. Pero quiero que noten algunas cosas interesantes. En el versículo 22, si regresamos allí, ¿verdad? Miren, recuerden que es Jesús el que está dando esta enseñanza. No lo pierda de vista, ¿eh? Dice que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. No dice que fue sepultado. Y con seguridad ese mendigo no fue sepultado por su condición. Sin embargo, se dice que el rico también murió y este sí fue sepultado. Había billete para pagarlo, ¿eh? No piensen que los entierros son caros nada más en nuestra época. Siempre ha sido caro. Y con seguridad no fue puesto en cualquier sepulcro. Habrá sido puesto en un gran sepulcro, porque este hombre es un hombre muy, muy rico. Pero aquí hay algo que ya está rayando mucho la mente de los fariseos que están escuchando a Jesús. ¿Y qué cosa sería en este punto de la historia? ¿Qué estaría incomodándolos ya bastante? El hecho de que Jesús está diciendo que este mendigo inmundo fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Ya aquí hay un gran desacuerdo. Pero luego viene el verso 23 para remachar más todavía. Y lo que está diciendo Jesús ahora aquí es como que no, ya ahora sí te pasaste, ¿eh? Porque ahora Jesús está diciendo, y en el Hades alzó sus ojos, el rico, ¿verdad?, estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y algunos dirían, no, hasta aquí te oigo. Ya ahora sí te pasaste, Jesús, ¿verdad? Demasiado, demasiado. Hades es la palabra griega para la palabra hebrea Seol, y a nosotros nos llega del latín inferno, infierno. ¿Ok? Así que lo que está diciendo Jesús es que el rico estaba en el infierno, y estando en el infierno alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro que estaba allí en sus senos. Miren, los que están escuchando no tienen duda de qué cosa es el seno de Abraham. Es un lugar de reposo, es un lugar de paz, es un lugar de consuelo. Pero Jesús está diciendo literalmente que el rico está en el infierno, que el rico está en tormento y que está viendo de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Imagina el cuadro. Trate de imaginar el cuadro. Saben, algunos pintores lo han hecho. Tengo una pintura para compartir con ustedes, no sé si se podrá ver. Un pintor inspirado, ¿verdad? El rico en el infierno y Lázaro en el seno de Abraham. Y este allí, ¿qué cosa? Clamando, ¿verdad? Y alguno puede sacar una conclusión rápida y decir, bueno, es que Lázaro está en el seno de Abraham porque era un hombre pobre y el otro está en el infierno por ser rico.
Si usted está pensando eso, está mal. La riqueza no es causa para que este hombre esté en el infierno. La verdadera causa es lo que hay en el corazón de este hombre. Lo que hay en el corazón de este hombre rico, la avaricia por la riqueza. Miren, ambos, Lázaro y el rico, son de origen hebreo. Ambos son hijos de Abraham por descendencia física. Incluso el propio Abraham se refiere al rico como hijo en el verso 25. Vamos al verso 25, cuando él habla, ¿verdad? Y Abraham le contesta. Dice, pero Abraham le dijo, y esto es hablando con el rico, hijo. Hijo. ¿Por qué? Porque este rico en teoría es hijo de Abraham en el sentido físico. Y Jesús, como es el que está contando este relato, con toda intención usa esta palabra. Perdón, me golpeé el micrófono aquí. Usa esta palabra con toda intención. Hijo. Para que sepan que el que está en el infierno es un hijo de Abraham. ¡Wow! Está difícil eso, ¿verdad? Está difícil eso. Como hebreo, la ley establece muchísimos parámetros en cuanto a cómo usted debe de tratar a su hermano y tener misericordia de su prójimo. Vamos al verso 24, ¿verdad? Quiero que note algo. El rico conocía al mendigo, incluso lo conoce por nombre. Entonces él, dando voces desde el infierno, ¿verdad? Dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envíame a quién. Entonces él sabía quién era. Y sabía hasta su nombre. Él estaba consciente de la existencia de ese hombre, de ese mendigo. Lo sabía, ¿verdad? Y con seguridad este rico sabía que este mendigo ansiaba saciarse de las migajas que caían de su mesa. Pero el texto no dice que nunca le dio, que nunca se lo concedió. Y ahora en el Hades, este rico pide la misericordia que él no tuvo en la tierra con Lázaro, ¿verdad? Y en los versos del 25 al 31 está la sentencia de Abraham. Sostiene un diálogo interesantísimo, ¿verdad?, con este hombre rico. Y yo quiero que usted note algo. En todo este relato, Lázaro nunca habla. No hay ni una sola palabra de Lázaro. Lázaro nunca habló. Él ha sido ayudado por Dios. Él es consolado ahora en el seno de Abraham. Pero yo quiero que nosotros nos concentremos ahora en el diálogo entre Abraham y el rico, ¿verdad?, que está en el infierno. Porque tiene muchas realidades que enseñarnos acerca de la eternidad. Y de aquí viene el nombre de mi sermón, ¿verdad? Una advertencia desde el mismo infierno. Recuerde una vez más, ¿quién está contando este relato? Así que todo lo que vamos a oír aquí es información de primera mano. Si alguien sabe de la eternidad, ese es el Señor Jesús. Voy a leer los versos del 25 al 31. Vamos a leerlos. Dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima. La cima, casi todo el mundo la imagina así, pero también puede ser hacia abajo, ¿verdad? Literalmente quiere decir, entre nosotros hay una gran separación. Hay un espacio que es imposible que pueda ser saltado, ¿verdad? Una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Verso 27. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos.
Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¡Wow! Esto es tremendo, ¿eh? Y noten que en todo este diálogo de Abraham con el rico, se mantiene esa dinámica de padre Abraham, hijo mío, padre, eres hijo de Abraham, ¿eh? En el sentido físico, pero ¿estás dónde? ¿Cómo están los fariseos que están escuchando? Que a la cabeza les revienta. Que la cabeza les revienta. Pero ¿qué nos está enseñando este diálogo acerca de la eternidad? En primer lugar, el seno de Abraham, que representa la existencia eterna en Dios, y el Hades, que es el infierno, se presenta en este relato, ¿verdad?, como lugares reales para una existencia eterna. Y eso es lo primero que yo quiero. Jesús nos enseña que tanto el cielo como el infierno son lugares reales. ¿Saben? La mayoría de las personas les gusta creer que hay un cielo, pero no les gusta que le hablen del infierno. Ay, no, qué feo, pastor, hable de otra cosa, háblelos del cielo mejor. Si ya bastante calor hay aquí en Miami para que usted esté hablándonos ahora de una llama eterna y un tormento eterno. Créanme que el calor de Miami no es nada comparado a. Las personas rechazan la idea del sufrimiento, pero Jesús claramente nos enseña que hay un destino eterno que será tormento, y hay un destino eterno que será consolación. Y el que quiera no escuchar esta enseñanza de Jesús, allá él, ¿verdad? El seno de Abraham se presenta como ese lugar de consolación. Así lo presenta Jesús, ¿verdad? Mientras que el Hades o el infierno es lugar de tormento, y entienda esta palabra, eterno. ¿Sabe usted lo que quiere decir eterno? No termina nunca. No terminará nunca. Tercer punto que nos enseña Jesús aquí. Verso 25. Se nos deja saber que el destino eterno se define ¿dónde? En vida. Abraham le dijo, hijo, acuérdate, y hay conciencia, ¿eh? Eso es otra cosa y lo voy a decir más. Hay conciencia. Si alguien piensa que en la eternidad no tendremos conciencia o memoria de algunas cosas, Jesús enseña esto. Acuérdate, y este hombre ya está en el Hades, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Y Lázaro, males. Ahora él es consolado aquí y tú atormentado. De alguna manera este texto nos ayuda a pensar que el destino eterno se define ¿dónde? En nuestra vida. Porque lo próximo que nos enseña Jesús es que una vez que llega la muerte, jamás podremos hacer un cambio. No existe manera de hacer un cambio, ¿verdad? Así que el Hades o el infierno es presentado no solo como un lugar de tormento, sino un lugar sin salida, sin retorno y sin ningún tipo de esperanza. Verso 26. Miren lo que dijo Abraham. Además de todo esto, ¿verdad? Además de que tú hiciste tu elección en vida, ahora hay una gran cima, ¿verdad? Hay algo entre nosotros y vosotros, ¿verdad? De manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ¿verdad? Ni de allá pasar para acá. Olvídense, no hay cambio. Con todo el respeto lo digo, hay una doctrina dentro del catolicismo que habla del purgatorio, y cuando la época de las edades oscuras de la iglesia, ¿verdad?, que querían construir todo el Vaticano y la Capilla Sixtina y empezaron a vender indulgencias bajo la idea de que podemos cambiar a las personas, iban a ese lugar intermedio y allí comenzaban a purgar sus culpas
Y hay una famosa frase que quedó acuñada en la historia que decía: cuando la moneda suene en mi cofre, alma salta libre del purgatorio al cielo. La Biblia enseña, Jesús enseñó, no hay cambio. No hay cambio. El que quiere pasar de allá para acá no puede, ni de aquí para allá tampoco. No hay manera. Como decimos los cubanos, no hay acotejo. No hay manera de acotejarlo. Lo otro que nos enseña Jesús aquí, en este relato, es que las almas condenadas al infierno tienen conciencia eterna de su sufrimiento. Porque hay algunos que a veces piensan que son muy guapitos. Y a mí, que cuando me vaya para allí, me quemo y ya. No. Es que te va a pasar como la zarza de Moisés. Vas a estar en candela y no te vas a consumir. Es tormento eterno. Es tormento eterno. No es que ya voy a sufrir un momentico y me van a destruir y ya. No. Piense. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted ha sufrido en esta vida alguna vez? ¿Usted se ha dado cuenta qué difícil es llevar un sufrimiento en la vida? Y a veces nuestros sufrimientos son tan pequeños. Y le digo, cualquier sufrimiento, por muy duro que sea en esta vida, no es comparado con el sufrimiento eterno. Así como Pablo dice, ¿verdad?, que ninguna de las aflicciones del tiempo presente serán comparables con la gloria venidera. Tampoco, ¿verdad?, ningún sufrimiento de este mundo puede ser comparado con el tormento eterno. Se queda chiquitito. Y si aquí en esta vida nos cuesta llevar a veces un sufrimiento, ¿qué no será? Cargar con un sufrimiento eterno. Y un terrible tormento eterno. Y este texto nos enseña que tendremos conciencia eterna del sufrimiento. Porque el texto dice que en el Hades el rico confesó que estaba experimentando dolor, sufrimiento y sed, y que estaba atormentado en aquella llama. Son sus palabras. Hay conciencia. Porque si no, ¿qué castigo fuera? No parece perderse la memoria. Y esto va a ser parte de nuestro tormento. El rico recordaba por qué estaba en el infierno. Recordaremos por qué llegamos al infierno. Por nuestro rechazo a Cristo Jesús. ¿Lo recordarán? ¿Lo recordarán? Recordaremos las cosas que hicimos para provocar a Dios, para ofender a Dios. Recordaremos de nuestro corazón no arrepentido delante de Dios. Este hombre está teniendo memoria y le rogó, ¿verdad? Envía a Lázaro, a mis hermanos, tengo 5 hermanos, para que ellos no vengan igual que yo a este lugar de tormento. Y perdón que me estoy extendiendo un poquito. No quiero que vengan a este lugar de tormento. Pero lo último que nos enseña este texto es que no hay recaditos desde el cielo por medio de los muertos. Y este relato de Jesús viene a corregir tantas creencias populares, ¿verdad? Y vamos a bajar el muerto y para que el muerto nos diga y para que el muerto nos hable. Un demonio es el que te está hablando, ¿eh? Si no lo sabes. No hay recaditos de muertos desde el cielo, ¿verdad? El rico le dijo, no, padre Abraham, porque cuando él le hace este ruego, Abraham lo que le dice es, mira, ahí tienen a Moisés y a los profetas. Escúchenlos para que no lleguen aquí. Ah, no, pero no tienen tiempo para eso. Eso fue lo que le quiso decir el rico. Ellos no tienen tiempo, ni le van a hacer caso a eso. Pero si a alguien se le aparece de los muertos, eso sí lo van a creer. Y fíjense lo que le dijo a Abraham en el verso 31. Si no oyen a Moisés, si no han oído a los profetas, tampoco se van a persuadir, aunque alguno se levantare de los muertos.
Y estas palabras, en este relato, aunque son palabras en el relato dichas por Abraham, el que lo está contando, ¿quién es? Así que son palabras de Jesús. ¿Y está hablando de quién? Está hablando de sí mismo. Porque en poco tiempo Jesús va a morir y va a resucitar y se va a levantar de los muertos. Y aún todos estos judíos y aún todos estos fariseos no van a creer en Él. Hay un chiste que llegó a mis manos en estos días. Buenísimo. Humor judío. Y el humor judío tiene sus tintes, ¿verdad? Pero me pareció genial este chiste y se los quiero contar. Y dice que un judío religioso, un ortodoxo religioso, tenía un solo hijo, pero su hijo se convierte en cristiano. Imagínense, él ha enseñado a su hijo toda la vida en los preceptos y su hijo se convierte al cristianismo, su único hijo. Y dice, voy a ir a ver al rabino y le voy a contar lo que me ha pasado. Y va a ver al rabino y le dice, rabino, mi único hijo, qué pena. Lo instruí desde pequeño en todos los preceptos y se ha convertido en cristiano. Y esto tiene que ver con la lucha que tiene el judaísmo con el cristianismo. Y dice que el rabino le dijo, ¿sabes qué? No le digas a nadie, pero te voy a contar una cosa. Mi único hijo también se convirtió al cristianismo. Y el otro se queda frío y dice, ¿y ahora qué hacemos? Dice, pues vamos a ver al gran rabino de Jerusalén. Y van a ver al gran rabino de Jerusalén. Y le dicen, rabino, tenemos un problema. Nuestros únicos hijos se han convertido al cristianismo, lo hemos enseñado en los preceptos, pero se convirtieron al cristianismo. Y el gran rabino de Jerusalén les dice, no le digan a nadie, pero les voy a contar. Mi único hijo también se convirtió al cristianismo. Y todos se quedan y dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y el rabino grande de Jerusalén le dijo, bueno, lo que nos queda es orarle a Dios. Él siempre tiene una respuesta para nosotros. Y se pusieron a orar y le dijeron, Elohim, tú que tienes respuestas para todo, tú que sabes lo que nos ha pasado con nuestros hijos, háblanos, Señor. Y dice que Dios les dijo, ¿en serio ustedes quieren que yo les cuente lo que me pasó con mi hijo? ¿En serio ustedes quieren saber la historia de mi hijo? Piensen, porque ellos luchan con todas estas cosas, ¿verdad? Y Abraham, que es Jesús, está diciéndole, ¿verdad? Mira, ni aunque uno se levante de los muertos, esta gente va a creer, porque hay gente que en realidad tienen un corazón duro para Dios. Si no oyen a Moisés y los profetas que hablaron del Mesías, que habría de venir, que hablaron de los sufrimientos del Mesías, que hablaron que iba a morir, que iba a resucitar, ni aunque se levante de los muertos. Y Jesús está hablando esta palabra sobre sí mismo. Y esa ha seguido siendo la historia. Y uno puede pensar de estos judíos y de estos fariseos, y uno puede decir que gente más dura, pero en nuestros tiempos sucede exactamente igual. Hay gente que quieren ir ahí al famoso San Lázaro. Sígale poniendo kilos, centavos, calabazas y pollos y todo lo que usted quiera. No le va a ayudar. No le va a ayudar. Y lo digo con todo respeto. No me estoy burlando de la fe de nadie. Solo estoy diciéndote, tu fe está equivocada porque Lázaro no murió por ti en la cruz. El que murió fue Cristo Jesús. Fue Cristo Jesús. Y nuestra fe debe de estar en Él. Hay gente que siguen consultando a los muertos y que siguen invocando y están oyendo sencillamente voz de demonios. Y lo digo igual con todo respeto. No me estoy burlando de nadie, pero estás equivocado. La señal no fue dada, la misma señal de Jonás. Como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, ¿verdad? Así estará 3 días el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. Fue Cristo Jesús.
el que murió en la cruz por cada uno de nosotros. Y era lo que celebrábamos y conmemorábamos hace un momento. Por tanto, yo creo que este relato es importantísimo y es una advertencia que nos llega desde el mismo infierno. Escuche este relato y escuche lo que le pasó a este hombre rico y escuche lo que pasó después que él estaba allí y escuche lo que Abraham, que en este caso es Jesús que cuenta la historia, está diciendo acerca de la eternidad. Usted está vivo hoy todavía y todavía es un tiempo bueno para decidir. Tengo que dejarlo por aquí porque me acabé la clase de escuela dominical. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por tu palabra que nos confronta tanto, Señor, pero que nos enseña y nos llama a una objetividad en nuestra relación contigo, Señor, a entender verdaderamente de dónde viene nuestra salvación, Señor, y viene de ti. Fuiste tú, Señor, el que por amor mandó a su Hijo unigénito a este mundo a morir. Fuiste tú, Señor, el que fue crucificado en esa cruz. Fue tu cuerpo el que fue quebrantado. Fue tu sangre, Señor, la que fue derramada. Ni Lázaro, ni ninguna de las personas que han muerto, ninguno de ellos tiene poder para nada, ni para salvar. Todo el poder es tuyo, Señor. Toda la gloria es tuya. Tú eres el único, tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida. Y nadie irá al Padre si no es a través de ti, Señor. Permite, Señor, que esta advertencia que nos llega en tu palabra, desde el mismo infierno, desde el mismo Seol, el Hades, pueda llegar a nuestros corazones. Que podamos entender la realidad de nuestra existencia eterna, Señor, a la luz de tu palabra, y que podamos hacer en vida una decisión correcta, Señor. Que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que tu palabra obre para salvación y para vida eterna. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.